La trigonometría. La trigonometría ha aportado mucho en nuestra sociedad, como por ejemplo la construcción de casas o edificaciones, las diferentes medidas que se deben hacer. La trigonometría es de mucha utilidad en la ingeniería civil, para el cálculo preciso de distancias, ángulos de inclinación o de peralte en una carretera. La trigonometría es una rama de la matemática, cuyo significado etimológico es la medición de triángulos. Para entender este tema, vamos por partes y empecemos definiendo lo que es un ángulo. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se le llaman lados y al origen común se denomina vértice. El ángulo es positivo si se desplaza en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Y por el contrario, el ángulo es negativo cuando se desplaza en sentido horario. Para medir ángulos se utilizan las siguientes unidades. Primero, los grados sexagesimales, que resultan de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. El ángulo central correspondiente a cada una de sus partes es un ángulo de 1 grado sexagesimal. Es decir, que un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Por otro lado, tenemos los radianes. El radián es la medida de un ángulo cuyo arco mide un radio. El radián es la unidad angular natural en trigonometría. En una circunferencia completa hay 2 pi radianes, algo más de 6,28. La conversión entre grados sexagesimales y radianes está dada por la relación pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Por otro lado, el grado centesimal se define como la unidad angular que divide la circunferencia en 400 grados centesimales. Podemos decir entonces que la trigonometría es una rama de la matemática dedicada al estudio de la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y una circunferencia. Con este propósito se definieron una serie de funciones, las que han sobrepasado su fin original, para convertirse en elementos matemáticos estudiados en sí mismo y con aplicaciones en los campos más diversos. Recordando un poco el concepto mencionado anteriormente de trigonometría, el cual nos dice que corresponde a la medida de los triángulos, no podemos dejar de mencionar que un triángulo es un polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Entonces, cuando se quiere conocer las medidas de un triángulo, se deben conocer la medida de todos sus ángulos y de todos sus lados. Cuando se mencionan los ángulos se hace referencia a ellos con letra mayúscula y los lados a su vez se denotan con letra minúscula. Arbitrariamente podemos nombrar los lados con cada una de las letras minúsculas y para ubicar los ángulos se coloca en el ángulo opuesto a dicho lado la misma letra mayúscula correspondiente. Una propiedad fundamental de los triángulos y que siempre se debe tener presente es que la suma de sus 3 ángulos es siempre 180 grados sexagesimales. Las funciones trigonométricas se definen a través de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. También es importante reconocer en este triángulo cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y se encuentra enfrente del ángulo recto. En otras palabras, es el lado que no hace parte del ángulo recto. Los catetos opuestos y adyacentes dependerán del ángulo de referencia. El cateto opuesto será aquel que se opone a dicho ángulo, que se encuentra al frente del mismo.
mientras que el cateto adyacente será aquel lado que hace parte del ángulo junto con la hipotenusa. Para resolver los triángulos rectángulos podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Partiendo de allí, si tenemos dos lados de un triángulo rectángulo, podemos encontrar el tercer lado. Ahora hablaremos sobre las razones trigonométricas. En los triángulos semejantes, los ángulos son iguales y los lados homólogos son proporcionales. La razón entre los lados de un triángulo determina su forma. Dado entonces un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas del ángulo agudo, en este caso alfa, se definen como: el seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí en el triángulo lo podemos ver claramente. A continuación, explicaremos algunos problemas de aplicación de la trigonometría, resolución de triángulos rectángulos y las razones trigonométricas. Problema número 1. ¿A qué distancia se encuentra el pie de la escalera de la pared y cuánto mide el ángulo que forma la escalera con el suelo? En este ejercicio se nos pide hallar la distancia X y el ángulo que forma la escalera con el suelo. Para encontrar dicha distancia se debe aplicar el teorema de Pitágoras, ya que conocemos dos de los tres lados del triángulo rectángulo. Podemos ver en la resolución del ejercicio que el valor de uno de los catetos, que llamaremos A, es igual a 4 metros, mientras que el valor de la hipotenusa es igual a 6. Si despejamos el valor de B, encontraremos que B corresponde a la raíz de 20, que es igual a 4.47 metros. Ahora, para hallar el valor del ángulo, utilizamos cualquiera de las funciones trigonométricas. El seno de alfa corresponde a 4/6, que es igual a 0,66, y alfa sería igual al coseno de 0,66, que daría como respuesta un ángulo igual a 41,8 grados. Problema número 2. El ejercicio nos pide hallar la altura del faro. Nos proporciona el valor del ángulo, que es igual a 23 grados, y la distancia del barco al faro, que es igual a 700 metros. Para resolver este ejercicio utilizamos la razón trigonométrica que relaciona el lado opuesto, que corresponde a la altura, y el cateto adyacente al ángulo. Dicha razón es la tangente. Entonces, tangente de 23 grados sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería igual a la altura sobre 700 metros. Si hallamos la tangente de 23, eso es igual a 0,42 y eso lo igualamos a la altura sobre 700 metros. Si despejamos la altura, tenemos que esta será igual a 309,4 metros. Por último, tenemos el problema número 3. que nos pide calcular el largo aproximado de la base del barco. El ejercicio nos da el valor del ángulo y nos da el valor de la altura del triángulo. Básicamente lo que debemos hacer es hallar el seno del ángulo de 36 grados, sabiendo de que el seno corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa y despejamos el valor de la hipotenusa. De esta manera estaremos dando respuesta al interrogante. Intenta seguir los pasos y encuentra la respuesta.